Buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar desde donde estén viendo este video. Mi nombre es Cristian Alejandro Fernández Fagua, junto a Johan David Osa, somos del curso 16 de la modalidad de redes de computadores del Colegio Rufino José Cuervo. Hoy les venimos a hablar de la literatura española del siglo XX. Contexto histórico del siglo XX. Para definir este siglo se puede usar la expresión aceleración de la historia, debido a la rapidez y los continuos cambios en las manifestaciones de la vida humana. Lo negativo que se vivió durante este siglo fueron las guerras mundiales, los enfrentamientos armados en varios países, los exterminios y los holocaustos, las dictaduras, la violación de derechos humanos, la injusticia y el constante peligro atómico y nuclear. Lo positivo que se vivió durante este siglo fue el constante avance científico, técnico y artístico. En la España del siglo XX, La clase obrera, la unión de las izquierdas, se ven sumidas en la miseria y consigo trae la Segunda República, que dura desde 1931 a 1939. El periodo republicano llega tras el deseo del pueblo de reformas y buenas intenciones, pero las enfermedades ideológicas y sociales, aparte de una crisis económica, llevan a acontecimientos que precipitan huelgas y disturbios, tras el triunfo de la derecha política, en el año de 1933. Huelgas y revolución en Asturias durante el año de 1934. A nivel internacional, España fue el país que menos se desarrolló en cuanto a la literatura, esto provocado por la Guerra Civil Española y la dictadura de Franco. Aunque estos hechos dieron lugar a varias generaciones de escritores, cada escritor trataba de buscar su propio estilo individual. La generación del 98, la generación del 14 y la generación del 27 ayudaron a la literatura española. La censura era una de las presiones más grandes hacia la literatura española. En tiempos de dictadura de Franco, lo que provocó que muchos escritores fueran más sutiles y astutos para expresar sus sentimientos. En el presente, la literatura española ha visto pocos movimientos literarios nuevos. La gran mayoría de los autores jóvenes deciden escribir con un estilo muy realista, criticando a la sociedad moderna en la que viven. Pero con el avance de la globalización, muchos escritores españoles han conseguido que sus obras más impactantes sean leídas a nivel internacional, por lo que algunos de estos autores han entrado en las listas de los mejores escritores del mundo. El modernismo es el único movimiento literario importante en España y surge en los últimos años del siglo XIX y a principios del siglo XX en Europa y América. Tenía la intención de renovar la situación social y política, también las tendencias artísticas. En ese tiempo, el término modernismo tuvo un carácter despreciativo, ya que era usado por aquellos que se oponían al avance, pero con el tiempo pasó a nombrar sin ningún significado negativo a los cultivadores de esta nueva tendencia. El mayor representante del modernismo es Rubén Darío. El modernismo empieza a crearse en los primeros años de la década de los 80 del siglo XIX. Su desarrollo completo se da hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial. En este periodo de tiempo se producen sucesos como la crisis y el desastre del 98 para España. El desastre del 98 es como se le conoce a la guerra entre España y Estados Unidos, como resultado de las intervenciones de Estados Unidos en la Guerra de Independencia cubana en el año 1888, que significa para España la pérdida de sus últimas colonias en América. El modernismo también significó la renovación y la rebeldía frente a la literatura dominante de la época. Los modernistas innovaron para buscar otros temas que estuvieran más conformes con su intranquilidad. El modernismo fue influenciado por dos corrientes literarias francesas, el painasianismo y el simbolismo. La escritura modernista también tiene un origen con diferentes características a ambos lados del Atlántico. El modernismo ha sido nombrado como rebeldía de señores. Federico Dionís lo define como la forma hispánica de la crisis universal o la del espíritu que inició hacia 1885. La disolución del siglo XIX. La literatura española posguerra data entre el final de la guerra en 1939 hasta la muerte de Franco en 1975. Hace parte de una etapa de búsqueda en la que sucesivas generaciones de novelistas, poetas y dramaturgos configuraron un peculiar paisaje literario, caracterizado por la vacilación entre el esteticismo y la denuncia social. Literatura hispanoamericana del siglo XX.
Surge con la llegada del siglo XIX del modernismo, de José Martín, Rubén Darío, José Asunción Silva, apartándose de un canon literario específico de Europa. Los autores, novelistas y poetas de la España del siglo XX se dividieron en generaciones. Una de ellas es la generación del 98, la cual se caracteriza por ser profundamente afectada por una crisis moral, política y social que se desencadena tras la derrota militar en la guerra de 1898. Todos los autores y poetas pertenecientes a esta generación nacen entre 1864 y 1876. Otra de las generaciones es la generación del 27, lo cual se debe conocer en el panorama cultural alrededor de 1927, como homenaje para Luis de Góngora. Se organiza en 1927 en el Ateneo de Sevilla por José María Romero Martín, en el tercer centenario de la muerte del poeta cordobés y como relevo de la generación del 98 y el novecentismo. Exclusivamente a las mujeres de esta generación se les conoce como las sin sombrero. La generación del 36, o también conocida como la primera generación de posguerra, se la ha denominado al movimiento literario situado entre el año de 1936 y 1941 en España, constituida por los escritores, poetas y dramaturgos de la Guerra Civil Española. Entre las características generales de la literatura española se puede destacar que desde el romanticismo tardío se intenta dar una visión general a la literatura española en sus rasgos más característicos. El primero que lo intenta fue el catalán Milà y Fetancais. Los segundos que lo intentaron fueron los historiadores Ramón Hernández y Américo Castro del siglo XX. El literato Damaso Alfonso, los hispanistas extranjeros Carl Basler, Arturo Farinelli y Otis Gray, también Rudolf y Mann. Los autores más importantes de la literatura española en el siglo XX son Salvador Rueda de 1857 a 1933. Estuvo el autor Ángel Ganivet de 1865 a 1898, con sus obras más destacadas de Ángel que fue Las cartas finlandeses y Los hombres del norte. Miguel Ángel de Unamuno, 1864-1936. Obras destacadas de Miguel de las Cerezas. Francisco Ayala, 1906 al 2009. Las obras destacadas de Francisco Ayala fueron 4 de diciembre de 1964. Y por último, Soledad Carrasco, de 1922 a 2007. Pío Baroja, 1872 a 1956. Obras destacadas de Pío, Carta de Baroja. Más tarde, los literarios jóvenes introdujeron una visión social de la literatura y su función crítica. Los principales rasgos de la literatura española que los autores destacan son mezcla del realismo y realismo de lo popular y lo oculto al mismo tiempo, tendencia a la improvisación y despreocupación por la publicación impresa, cierto nacionalismo como en alabanza como en crítica a España, cierta tendencia democrática en el tratamiento de la literatura, tendencia a la sencillez y al autodominio estoico, gran sentido del humor, de la honra y de la historia como algo permanente, sobre todo de la historia propia. Bueno, muchas gracias por ver este video, que en serio fue un poco complicado hacerlo debido a algunas complicaciones que tuvimos con el Filmora a la hora de editar el maldito video y a la hora de subirlo. Gracias por su atención y van a ver las referencias del video.